Monjas Jalapa vio nacer a Mario Estrada un 19 de junio de 1960. Crece en un hogar que se dedica a la agricultura. Estudia su primaria en la escuela tipo Federación. Alterna los estudios con distintos trabajos. Los básicos los cursa en el Instituto Nacional para Varones y se gradúa de bachiller en Ciencias y Letras en el Colegio Moderno Jalapaneco. Se traslada a la capital donde continúa sus estudios superiores y se gradúa de ingeniero industrial en la Universidad de San Carlos. Laboró en el Ministerio de Finanzas Públicas y después de 10 años llega a director administrativo. Laboró en el Ministerio de Finanzas Públicas y después de 10 años llega a director administrativo. Actualmente se desempeña como empresario. En el ámbito político, en el año 1999, es electo como diputado y en el 2013 es reelecto para proseguir en el legislativo como representante de Jalapa. En el gobierno de Alfonso Portillo dirige la Secretaría de Desarrollo Social Cedesol. Después de varios años consolida el Partido Unión del Cambio Nacionalista, UCN. En el 2007 participa como candidato a la presidencia por ese partido. En estas elecciones generales 2011, nuevamente es proclamado como candidato presidencial. Lo acompaña como candidato vicepresidencial el empresario Mauricio Urruela. Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Presidenciables 2011. Nos están observando a través, por supuesto, de Canal 3, Telediario, 84 repetidoras a nivel nacional. También estamos retransmitiendo a través de nuestra radio hermana, Radio Sonora, con sus 30 repetidoras. Y por supuesto estamos llegando a Estados Unidos, así como Canadá y toda Centroamérica, con Telecentro Internacional 429 de DirecTV. Como siempre, todos los domingos nos acompaña el G4. En esta oportunidad, Monseñor Julio Bian Morales, arzobispo metropolitano de Guatemala. Doctor Sergio Fernando Morales Alvarado, procurador de los derechos humanos. El doctor Estuardo Galvez Barrios, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y el reverendo Jorge Morales Villatoro, presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala. Ellos están aquí para ser garantes de esta entrevista que tenemos con nuestro tercer candidato a la presidencia, el ingeniero Mario Estrada de la UCN. Muy buenas noches, ingeniero, gracias por estar con nosotros en Presidenciales 2011. Elsie, muy buenas noches. Primero, darle la bienvenida y al mismo tiempo de parte del G4, por supuesto, Telediario, Canal 3, decirle que sentimos mucho el deceso del candidato a diputado de Quiché, del señor guardaespaldas también, del señor Urruela, y nos alegra también que el señor Urruela al parecer ya está en mejores condiciones. Sí, muchas gracias, Elsie. Pues quiero aprovechar también este programa, este foro, para externarles mis condolencias a los familiares de Frank Mazariegos y de nuestro amigo y compañero del Comité Ejecutivo Nacional y candidato a diputado Silvio Florit, a quien el día de hoy lo acompañamos al cementerio de Las Flores a su entierro, y estamos muy contentos, por otro lado, con la noticia de que nuestro candidato a la vicepresidencia, Mauricio Urruela, pues ya está saliendo de ese peligro del que todos estamos muy preocupados. Ya Mauricio fue intervenido el día de hoy por la mañana. Pues quiero decirle, y sé que no me está escuchando, pero a toda la familia, de que todos en el partido estamos muy solidarios con él, que le apreciamos mucho, que lo valoramos bastante y esperamos de que muy pronto se recupere para que sigamos en este proceso, porque tenemos una propuesta para nuestro país y para todos los guatemaltecos. Bueno, pues así esperamos nosotros también, nos unimos a ese sentir y por supuesto esperamos que pronto se recupere. Y hablando precisamente de propuestas y ya entrando en el tema de hoy, platicando
el tema económico y el tema de seguridad, que es lo que más nos interesa conocer a las y los guatemaltecos, porque nos hemos quedado estancados en desarrollo económico y no digamos en seguridad. Los últimos hechos que ha pasado en nuestro país, pues lo está mostrando. Y en el tema económico, ingeniero, usted nos plantea precisamente una economía social de mercado. ¿Cómo podríamos aplicar esa economía social de mercado cuando indicadores de precisamente este informe de desarrollo humano de Naciones Unidas nos está diciendo que de 14 millones de habitantes, 50.9% está en la pobreza? Y de ese 50.9%, imagínense usted, el 15.5% en extrema pobreza. ¿Cómo puede beneficiarse entonces nuestra población con esta economía social de mercado que usted propone, específicamente? Bueno, aquí hay que generar las oportunidades y hay que devolverle la confianza al pueblo de Guatemala. Nosotros le vamos a apostar a los motores de la economía. Tenemos que venir y meternos de lleno, a apoyar y a respaldar lo que son las exportaciones en Guatemala. Vamos a trabajar también apoyando muchísimo a lo que es la vivienda en Guatemala, porque hay un déficit habitacional en Guatemala de aproximadamente 1,5 millones de viviendas. Le vamos a apostar a lo que es la industria manufacturera en Guatemala, porque solo la industria de manufactura en Guatemala genera el 55,000 millones en relación a la información que tenemos a diciembre del año pasado, porque el PIB el año pasado estaba en 331,000 millones de quetzales y solo la industria manufacturera representa 55,000 millones y también a lo que es la inclusión social. Ya. Específicamente, ¿qué es lo que usted propone con esta industria manufacturera? Porque según los últimos indicadores, siempre de desarrollo humano de Naciones Unidas, estamos viendo que el 81% de la población está en una economía informal, donde no hay un respeto realmente incluso a sus derechos mínimos, ni siquiera hay un salario mínimo, ¿verdad?, que se está respetando. Está más o menos entre 1.500 y 1.600 el salario, cuando la canasta básica, según el Instituto Nacional de Estadística, básica, la canasta básica, debería de tener un ingreso cada familia de 2.700 quetzales para cubrir lo mínimo. Entonces, ¿cómo incentivar esto? Bueno, cuando hablamos de industria manufacturera, es la industria que más empleo genera en Guatemala y la que más ingresos representa también a través de esa generación de empleo y las exportaciones que la misma industria genera. Nosotros le vamos a apostar muchísimo a que estas industrias tengan los incentivos necesarios como para poder seguir produciendo en el país, porque las exportaciones que nosotros de una u otra manera hemos tenido en Guatemala siempre la tomamos como el ingreso mayor en Guatemala y que genera el empleo necesario para todos los guatemaltecos. Pero hay un tema que es muy importante. Si bien es cierto, la industria manufacturera en Guatemala genera mucho empleo, también necesita de la supervisión a través del Ministerio de Trabajo para que se cumpla con los ingresos del salario mínimo del trabajador, o sea que el trabajador tenga su salario mínimo, porque hay un diferencial entre el salario del trabajador con lo que representa el ingreso para poder comer en Guatemala. Hoy por hoy en Guatemala los salarios o el salario mínimo, como usted dice, hay un diferencial de aproximadamente 600, 700 quetzales que no cubren lo necesario para que el guatemalteco pueda comer. No existe la supervisión necesaria por parte del Estado para que los empresarios puedan cumplir con el salario, pero también hay déficit a nivel de empleo en Guatemala. Eso como que lleva a muchos a generar bastante empleo y no cubrir lo necesario en el salario mínimo. En Guatemala hay una desigualdad muy grande y la desigualdad también se da en el ingreso.
y el ingreso hoy por hoy no se está cumpliendo como debería ser. Es obligación del Estado también establecer los medios de control para que se cumpla con ese salario mínimo. ¿Cuáles serían esos medios de control que usted aplicaría si estamos viendo, y lo hemos platicado en otras oportunidades con otros candidatos? Imagínese, estamos hablando de 1.600.000 dólares solo de lo que no se paga, de lo que se deja de pagar, ¿verdad? Por parte de gente que está de alguna manera faltando a lo fiscal en nuestro país. ¿Cómo usted pretende llevar ese control si la SAT realmente no reúne los requisitos para poder realizarlo? No lo ha logrado. Bueno, el control, estamos hablando del control de ingresos a nivel salarial para que el guatemalteco pueda comer. El control de ingresos para el empleado lo lleva el Ministerio de Trabajo, y ahí hay que hacerlo con los inspectores de trabajo, precisamente llegando a cada una de las instituciones y dependencias de trabajo para que puedan venir y ver si realmente están cumpliendo con lo que la ley establece a nivel de ingresos de salario mínimo. Hoy por hoy no se cumple, incluso no cumplen pagando las prestaciones que manda la ley, y mucho menos cumplen con los salarios. ¿Cómo Entonces, piensa usted lograrlo, ingeniero? Si más o menos el 41% de las empresas privadas en nuestro país no pueden ser fiscalizadas precisamente por esa falta de elementos, implementos y por supuesto un presupuesto en el Ministerio de Trabajo. Bueno, los presupuestos de los ministerios están aprobados de acuerdo a lo que plantea cada uno de sus ministerios. En el Congreso se ajustan los presupuestos. Algunas veces hay ajustes que son injustos, porque cada una de las instituciones del Estado presenta un presupuesto para poder cubrir todas las demandas del año para la subsistencia de ese ministerio y para poder cubrir lo necesario en cuanto al número de empleados y también al ingreso del empleado. Yo creo que en este caso el ingreso tiene que ser también basado a la recaudación que establece la SAT para poder cubrir el presupuesto. Se dan estos problemas porque también tenemos un presupuesto deficitario. La recaudación no cubre un presupuesto. Hoy por hoy tenemos un presupuesto de 55.000 millones de quetzales y la recaudación está proyectada para cubrir 39.000 millones. Tenemos un déficit presupuestario de 16.000 millones y eso hay que cubrirlo con préstamos. Entonces estamos endeudando al Estado. Esto nos causa una serie de problemas y vea lo que estamos viviendo hoy por hoy en Guatemala, que si no se amplía una ampliación presupuestaria, que si no se aprueban los préstamos, entonces ya hay desfinanciamiento para un presupuesto, ya no se puede cubrir la demanda que se necesita. Entonces tenemos un Estado débil que no permite el poder fiscalizar a las industrias, las empresas que generan empleo y que no pagan el salario mínimo, porque entonces vamos a tener déficit también de empleados para poder cubrir la demanda de la fiscalización de estas empresas. Ingeniero, ¿endeudar más al país o incrementar los impuestos para que usted pueda obtener el presupuesto necesario y poder sacar adelante a Guatemala? El país ya no aguanta con más endeudamiento. Ahorita estamos llegando aproximadamente a los 90.000 millones de quetzales entre deuda interna y deuda externa, y sin mencionar lo que es la deuda flotante, porque eso sí nos estaría causando un problema, si no la deuda se va a convertir en impagable. Tenemos que apostarle a un pacto fiscal. A un pacto fiscal. Tenemos que trabajar y apostarle a un pacto fiscal. Hay una pregunta muy importante y que incluso para el Grupo Garante G4 es porque a nivel internacional desde hace más de 4 o 5 años se nos dijo de parte de Naciones Unidas el gran problema climático que íbamos a tener y esto cómo iba a afectar precisamente al tema alimentario de los diferentes países, incluso que estábamos en vías de desarrollo. Usted en muchas oportunidades ha dicho que Jalapa es un ejemplo de un departamento de desarrollo económico, sin embargo es uno de los que forman parte del corredor seco. De las 17 comunidades que están, tanto Chiquimula como Jalapa y por supuesto Zacapa, de los que más están afectados.
Hoy por hoy, solo en lo que va hasta el mes de abril, se han dado más de 200 casos de niños desnutridos, 25 han muerto. Y el problema del maíz, por no dejarlo y no olvidarnos de esto, ha sido algo tremendo en nuestros países, porque nuestros países se alimentan de frijol y maíz. 214 tenía el valor el quintal hace un año y ahorita estamos entre los 260 y 270 quetzales. Y encima de todo hay escasez. ¿Qué propone usted para poder combatir este problema alimentario? Elsie, le voy a hablar con respecto a lo que yo he vivido en mi vida. Yo soy hombre de campo, nací en el campo y trabajé el campo. El guatemalteco, la gente pobre, el campesino, es feliz teniendo sus frijoles y teniendo su maíz para sus tortillas, para tener estómago satisfecho los 3 tiempos del día y todos los días del año. Se ha perdido la política agrícola en Guatemala. No existe política agrícola en Guatemala. La política agrícola es apoyar a la gente del campo, capacitar a la gente del campo, darle los insumos necesarios a la gente del campo para que pueda hacer producir la tierra. Hoy por hoy no existe eso. Al no existir eso, muchos están inmigrando a las ciudades y están engrandeciendo el anillo de pobreza y extrema pobreza. Cuando usted me hablaba del desarrollo que yo hablo de Jalapa, es cierto. Yo fui diputado 8 años y en los primeros 3 años logramos desarrollar a Jalapa. Pero el desarrollo llega también a través de las vías de comunicación, tener vías de comunicación. Yo hace poco estuve acá en la zona reina del Quiché. Ahí producen cardamomo. Los hombres trabajan de sol a sol, ganando su comida, el alimento diario, pero tienen el cardamomo como un producto complementario, un producto no tradicional o tradicional, que permite tener ingresos, y esos ingresos les sirven para cubrir una serie de necesidades como medicina, vestir a sus hijos, tener lo necesario en su casa. Pero ¿sabe cuál era su queja? Que no tenían caminos. Entonces llega el intermediario y se aprovecha de ellos. Llega el intermediario y les paga el producto a como les da la gana, y eso también no lo podemos permitir. Nosotros logramos llevar caminos y comunicación a nivel de infraestructura a todas las áreas de Jalapa. Eso permitió mucho a que se generara más la producción de café. Hace un tiempo nosotros no seguimos en la posición de desarrollo que estábamos, y la desnutrición en Jalapa se incrementó tremendamente. Ya no hubo supervisión, ya no hubo control, ya no hubo preocupación y dedicación. ¿Inversión? Ya no hubo inversión. En Jalapa no ha habido 836.6 millones de quetzales tiene el MAGA. ¿Incrementaríamos ese presupuesto? Es el Ministerio de la Comida, Elsie. Es el ministerio que hay que apoyar y hay que respaldar. Es el ministerio que debería estar bien fortalecido, porque es el ministerio que se encarga de las políticas de la comida, la política agrícola. Nosotros lo vamos a apoyar, le vamos a apostar al desarrollo rural, a una política agropecuaria que permita que el guatemalteco produzca sus propios alimentos y no dependamos de otros países para poder comer, ya no importar maíz, ya no importar frijol, porque nosotros podemos generar nuestra propia comida. En mi discurso yo siempre he dicho de que hay que venir a apoyar y subsidiar la agricultura. Hay que crear los créditos rurales o los créditos comunitarios para incentivar a la gente para poder producir. Hay que motivar al campesino que haga producir la tierra. Hay que motivar al campesino capacitándolo, tecnificándolo, para que tengan buena cosecha, porque si hay buena cosecha va a haber comida, van a poder ensilar sus granos para tener comida durante todo el año y para que tengan, a través del excedente, tengan recursos en el bolsillo para poder comprar lo complementario en el hogar. Estamos hablando entonces, ingeniero Estrada, usted apuesta a un pacto fiscal, apuesta a créditos a nivel del interior del país, y por supuesto dice la capacitación y tecnología. Me imagino que con este pacto fiscal usted pretende recobrar o recuperar o poder tener el dinero suficiente para poder invertir en lo que es la ayuda y el apoyo al campo y a la agricultura. Necesitamos tener un presupuesto que sea financiable y no seguir... ¿Cuánto le daría usted al Ministerio de Agricultura? Estamos en 800 millones.
836 millones. El Ministerio de Agricultura no debería estar en menos de unos 3.000, 3.500 millones de quetzales para poder venir a apoyar y respaldar todas las políticas agrícolas en Guatemala, motivar e incentivar a la gente del campo para que haga producir la tierra. Nos vamos a unos mensajes y regresamos con más aquí en Presidenciables 2011. Estamos con el ingeniero Mario Estrada de la UCN. Estamos ya de regreso con ustedes aquí en Presidenciables 2011 con el ingeniero Mario Estrada de la UCN y ahora rápidamente pasamos al tema de seguridad. Ingeniero, como usted sabe, la falta de seguridad, la violencia que impera en nuestra sociedad, los últimos hechos que se han dado en nuestro país pues son un ejemplo de esto, ha sido uno de los problemas más grandes que tiene nuestro país. Según datos de la Procuraduría de los Derechos Humanos, solo en los últimos 3 años van más de 25,000 muertes. Y en este año electoral, en este proceso electoral, son 81 hechos violentos y de los cuales 31 muertes violentas se han dado precisamente de tipo político. ¿Qué piensa hacer su gobierno, la UCN, para mejorar estos índices realmente y que Guatemala pueda vivir en un pueblo en paz? Sí, hoy los hogares están viviendo una angustia tremenda, una preocupación, una desesperación, porque ya no se puede vivir con tranquilidad en los hogares, hay desesperación. Lo que hay que hacer en Guatemala, hay que iniciar reestructurando la Policía Nacional Civil. Cuando hablo de reestructurar la Policía Nacional Civil, hay que profesionalizarla más. Hay que mejorar los ingresos de los policías. Hay que equiparlos mejor, porque con el equipo que tienen no le puede hacer frente a la ola de delincuencia, porque hoy los criminales andan más equipados que la propia autoridad en Guatemala. Hay que modernizar el ejército en Guatemala, un ejército moderno, porque tenemos un ejército en tiempos de paz, respetando, y los acuerdos de paz lo dicen, que se requiere de un ejército moderno y profesional. Hay que profesionalizar. O sea que también para esto se necesita dinero. ¿Piensa incrementar el presupuesto de ellos también? Estamos hablando del pacto fiscal. Es que es urgente el pacto fiscal. No podemos seguir así porque vamos a continuar sin recursos. Quisiéramos hacer muchas cosas. Quisiéramos resolver muchos problemas. Sin dinero, obviamente no se va a poder. No lo vamos a lograr. ¿Va a crear algún impuesto especial para realmente incrementar el presupuesto de estos? Tenemos que ver hasta dónde la recaudación que tenemos se está trabajando con eficiencia. También hay que eficientar la recaudación. Estamos hablando de 1.600 millones de dólares de dinero que no entra, de evasión de impuestos. Una evasión muy grande, o sea, no hay eficiencia en la recaudación. Aquí hay que preocuparnos. Aquí tenemos que hacer un sistema de recaudación mucho más eficiente y también hay que establecer una recaudación mucho más justa y equitativa, porque usted ve pagando los impuestos a la gente con su morral, con su sombrero, a la gente sencilla, a la gente humilde, ¿Y cómo la gente que no espera una exoneración, la gente que no espera condonación de deuda. Es la gente que siempre cumple con su responsabilidad. Ahora, ¿cómo lo piensa hacer si la SAT ha demostrado que es ineficiente en esto? ¿No tiene los recursos necesarios? Pues hay que, en primer lugar, hay que concientizar a la persona que está en la SAT o que llegue a la SAT. Hay que hacer un compromiso muy grande, porque el compromiso del Estado no solo es venir y también solo poner impuestos, más impuestos, porque al final, le voy a poner un caso, si se incrementara el IVA hoy por hoy, ¿quién es el que termina cumpliendo con la responsabilidad de pagar el IVA? Siempre el de abajo, porque el de abajo viene cuando va a comprar la camisa, el sombrero, el pantalón, ahí va el IVA. Ahora, ¿estarán tributando el IVA los empresarios, los que recaudan el IVA? ¿Estará llegando ese IVA a la SAT? Esa es la primera interrogante. O sea que aquí tenemos que tener una recaudación también mucho más justa. ¿Una reforma fiscal? Hablemos de pacto fiscal. Hablemos de un pacto fiscal y de un pacto social. Yo me llevo también por un pacto social, donde se establezcan compromisos serios
porque tenemos que pensar que Guatemala es un solo país y todos vivimos en este país. Porque no existe una Guatemala para pobres ni una Guatemala para ricos. Guatemala es un solo país y no existe una Guatemala para indígenas, para ladinos, para xincas, para garífonas. Todos vivimos en un solo país y todos debemos de comprometernos a sacarlo adelante, porque si no nos comprometemos, Guatemala se va a hundir. Esto es como el barco donde van de primera, de segunda y tercera clase. El día que el barco se hunde, ahí sí que se ahogan todos. Entonces, por eso tenemos que comprometernos todos a cumplir con nuestros compromisos y a luchar por sacar adelante a Guatemala. Regresando al tema de seguridad, ingeniero, ¿usted apuesta por un Ministerio de Seguridad? Sí, pero... ¿Y qué pasaría con el de Gobernación? Sí, yo le apuesto a un Ministerio de Seguridad, pero voy más con la descentralización de la seguridad. Yo preferiría mejor tener 333 ministritos de gobernación. Cuando le digo esto es trasladar la seguridad hacia los diferentes municipios, que la autoridad del municipio se encargue de la seguridad de su municipio. Ahí conocen a la gente que vive en el municipio, pueden venir, controlar, fiscalizar sus movimientos. Que el Ministerio de Gobernación se encargue de capacitar, se encargue de instruir, ¿sí? Se encargue de venir y supervisar el trabajo que ejecuta cada uno de estos pequeños ministros, 333 ministros. ¿Y estamos los guatemaltecos preparados para una descentralización en el interior del país cuando el narcotráfico y el crimen organizado está imperando en nuestro país, principalmente en el interior? Pues debería de darse ya el primer paso. Venimos hablando, y mire, todos los proyectos políticos en Guatemala, desde que yo recuerdo, desde 1980 para acá, se viene hablando de la descentralización del Estado. Y hoy yo estoy hablando de la descentralización de seguridad. Claro que sí, claro que se puede hablar de descentralizar la seguridad. Sería mucho más efectiva, porque no estamos centralizando la seguridad del país en una sola persona. Estamos comprometiendo a todo un país a que participe, a controlar, ¿sí?, la seguridad, la tranquilidad de su gente, de su pueblo. Donde hay una participación, me imagino, de la población, ingeniero, porque cuando hablamos, por ejemplo, de las municipalidades del país, imagínese usted, el 39% de estas se les ha localizado que hay realmente una corrupción tremenda. Entonces, al hablar de descentralización, imagínense qué tipo de control tendríamos que tener también en la seguridad interna del país. Hay una cosa que es muy importante, Elsie. El alcalde tiene muchas funciones, pero la estructura municipal tiene varias direcciones. Existen policías municipales en la mayoría de municipios del país. ¿Por qué no venir y delegar también autoridad a esas policías municipales? Hay cámaras en diferentes municipios del país que ayudan a controlar la movilización interna en el municipio. Hay que organizar por barrios, ¿sí?, a los comités de seguridad de barrio. La población está cansada y yo le garantizo que gustosamente participarían por llevar esa tranquilidad y esa falta de, esa seguridad y esa tranquilidad que necesita el guatemalteco, el vecino en su hogar. Yo, en lo personal, si me tocara a mí, pues, me tocaría que venir y participar en los turnos que corresponden, porque tenemos que empezar a crear nuestro propio sistema de seguridad, porque el concepto de seguridad no solo es un compromiso del Estado, también es un compromiso del guatemalteco en sí. Si queremos vivir tranquilos, si queremos vivir con tranquilidad, tenemos que participar también para dar nuestro aporte, nuestro granito de arena, para poder controlar el área donde vivimos. Eso implica una mayor inversión. Bueno, cuando se trata del tema de la seguridad, la descentralización de la seguridad a través de la autoridad municipal, sí, porque ahí hay elementos de seguridad que participan. Los que son a nivel de comités de barrios, eso es otro asunto, eso ya es voluntario, porque todos debemos de comprometernos y todos deberíamos de participar. Recuérdese que existen ya policías municipales en cada uno de los municipios que ya tienen una asignación presupuestaria. Claro,
a la hora de descentralizar la seguridad, el Ministerio de Gobernación tiene que trasladar cierta cantidad de recursos para poder equipar y para poder fortalecer a esas policías que existen en el municipio. Porque si no, caeríamos nuevamente en una policía ineficiente, ¿verdad?, donde se está invirtiendo realmente en personas que requieren mayor capacitación. La capacitación también tiene un costo, ¿verdad? ¿Quiere decir que usted me está hablando incluso de algún impuesto especial para seguridad? Hace poco me enteré que estaban hablando de una cierta cantidad de dinero como un impuesto de seguridad. Es de analizar e interpretar bien si no hay dualidad en la recaudación de impuesto. Pero si todos los guatemaltecos queremos vivir con tranquilidad y creemos que es un impuesto justo, era de analizarlo, interpretarlo y consensuarlo con el pueblo de Guatemala. Yo no creo que haya un guatemalteco que de acuerdo a sus ingresos quisiera invertir una porción mínima con el ánimo de caminar tranquilo por las calles de nuestro país. Siempre y cuando no exista la corrupción y haya un mejor control realmente de los impuestos que uno está pagando, ingeniero, ¿verdad? Porque uno como guatemalteco quisiera ver que los impuestos de uno se ven reflejados realmente en caminos, en desarrollo, en seguridad, etcétera. Ingeniero, me están informando que ya estamos a minutos de finalizar esta entrevista. Usted tiene 1 minuto para dar su mensaje a toda la población guatemalteca. Muchas gracias, Elsie. Primero quiero manifestarles a todos los guatemaltecos que gracias por esas llamadas, esa preocupación que existía con el accidente de nuestro candidato a la vicepresidencia. Hubo mucha preocupación en muchos guatemaltecos. Gracias por esas muestras de solidaridad y a Mauricio le mando un fuerte abrazo y espero entonces que se recupere muy pronto. También quiero decirle a toda esta gente linda de nuestro país que estamos trabajando en un proyecto político plural e integral. Somos un proyecto político completo. Aquí en nuestro proyecto político hay sindicalistas, hay asociaciones de maestros, asociaciones de campesinos y también hay un grupo empresarial. Estamos demostrándole a Guatemala que unidos podemos caminar juntos y que unidos podemos lograr la Guatemala que soñamos. Unámonos todos, ya dejemos a un lado nuestras diferencias y que nos pongamos a trabajar, porque queremos una Guatemala donde podamos vivir con tranquilidad y que podamos vivir en paz. Queremos una Guatemala con oportunidades, queremos una Guatemala donde todos podamos confiar en quienes nos dirigen, porque el día en que se pierde la confianza, ahí se termina todo. Es bueno devolverle la confianza al guatemalteco. Nosotros estamos dispuestos a devolverle esa confianza que han perdido la mayoría de guatemaltecos. Gracias por creer en el proyecto político de UCN, gracias por creer en el binomio presidencial de UCN. Muchas gracias, los invitamos a que este 11 de septiembre se acerquen a las urnas a emitir su voto, porque es la única manera en que podemos fortalecer la democracia. Muchas gracias, Elsie. Bueno, hemos llegado al final de este programa Presidenciales 2011. El próximo domingo estará con nosotros la señora Patricia de Arzú del Partido Unionista. Muchísimas gracias a los señores del G4 que son garantes de esta entrevista y a usted, ingeniero, por haber estado con nosotros en Presidenciales 2011. Los esperamos el próximo domingo.